Qué bueno que nos acompaña en Café de Altura. Hoy vamos a conversar sobre el valor patrimonial de Xochimilco, su delicada situación y algunos proyectos para contribuir a su rescate. Xochimilco es una de las zonas más conocidas y más emblemáticas del Valle de México. Todos los mexicanos nos enorgullecemos de su historia, sus chinampas, sus canales, sus trajineras, su comida, su paisaje, sus especies endémicas de flora y fauna. Está considerado como patrimonio mundial por parte de la UNESCO y, sin embargo, enfrenta grandes dificultades para sobrevivir. Para hablar de esto está con nosotros Alberto González Pozo, que es arquitecto y doctor en diseño. Es académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y ha dedicado una parte importante de sus esfuerzos de investigación al estudio y desarrollo de proyectos para la zona de Xochimilco. Colaboró en 1986 en la preparación del expediente para la inscripción de las zonas chinamperas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y desde entonces ha seguido participando en el trabajo de catalogación de chinampas y caracterización del patrimonio cultural de Xochimilco. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias a ustedes. Alberto, en esta iniciativa que está impulsando ahora la UAM Xochimilco, de la cual tú y orgullosamente también yo formamos parte, hay de alguna manera un llamado a voltear a ver Xochimilco con toda su problemática, su complejidad. ¿Por qué es importante voltear a ver Xochimilco en este momento? Pero porque, en primer lugar, es un paisaje cultural que tenemos ahí desde hace por lo menos 1000 años. Es anterior a los mismos aztecas. Entonces, ellos fueron los que lo expandieron muchísimo. Y desde la conquista española para acá se ha ido reduciendo, especialmente a lo largo del siglo XX, y ahora está a punto de extinguirse si no se toman medidas serias para protegerlo. Por eso es importante. 1987, me parece, fue decretado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Estamos hablando ya, mientras tanto, pues de, digamos, en números redondos, 25, 30 años. Más o menos, sí. ¿Tú dirías, sin embargo, que la problemática no se ha contenido con este efecto, pues quizás simbólico, un poco financiero, que significa convertirse en patrimonio de UNESCO? ¿El problema sigue? El problema sigue en parte porque no se acaba de comprender que el patrimonio que ahí se está cuidando está sobre todo constituido por el enorme grupo de chinampas que hay, más los monumentos históricos que todavía le quedan a un polígono de 75 kilómetros cuadrados, que es el que se definió como zona de patrimonio mundial. Sin entrar demasiado en los detalles que evidentemente no se puede, ¿en qué, digamos, cómo definirías tú esa parte de la riqueza patrimonial que tiene Xochimilco? Tú hablabas de las chinampas. Así es. Creo que tú esencialmente estás concentrado en el valor de las chinampas. Hay monumentos, hay un entorno natural, hay otro que es construido. Sí. ¿Cuál es, digamos, cómo definirías tú la esencia del valor patrimonial de Xochimilco? Pues siempre es lo que nos queda, pero nos queda todavía cerca de, por decirte algo, unas 1500 chinampas activas todavía, que pueden llamarse chinampas, pero varios miles más de chinampas que o ya perdieron muchos de sus atributos, ya no tienen lo que deberían tener, ya no se cultiva en ellas como antes, o porque ya se inundaron, o porque inclusive están debajo del suelo a unos cuantos metros. Ahí hubo chinampas y todo eso está comprendido dentro del patrimonio. Prácticamente todos los mexicanos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de las chinampas o las conocemos, pero recordar un poco esta idea de superficie y de técnica al mismo tiempo agrícola, que sin embargo ha sufrido muchas transformaciones. Así es. Aunque se sigue sembrando ahí. Así es, sí. Se sigue sembrando básicamente porque todavía hay agua. Esto fue hay que recordar que esto fue una gran laguna entre Xochimilco y Chalco, que estaba llena casi en un 80% de esa superficie por chinampas, que es una obra humana.
Se fue rellenando. Se fue rellenando. Había o hay toda una tecnología. Hubo una de tecnología que chinampera, empezó desde el siglo X de nuestra era, tímidamente, y ya para cuando la expansión del Imperio Azteca cubrió cerca del 70-80% de todo el lago Xochimilco-Chalco. Ahí debe haber habido más de 100,000 chinampas, quizás 150,000, no hemos calculado bien. Pero hay muchísimas investigaciones arqueológicas que demuestran que toda esta zona hubo chinampas. ¿Actualmente hay 20,000, una cosa de ese tipo? Más o menos lo que nosotros pensamos es que el universo actual rescatable es 20,000, de los cuales 1,500 sí están vivas todavía y las demás están en distintos grados de deterioro o de casi desaparición. La agricultura que sigue habiendo en Xochimilco sigue siendo básicamente con en chinampas y con tecnología, digamos, tradicional. Sí, la chinampa se define como un islote rodeado por canales. Entonces, un islote artificial que tú siembras con técnicas muy ingeniosas, por ejemplo, el formar armácigos para concentrar allí el crecimiento de la planta en sus primeros... ¿Qué son los armácigos? Son tapetes de lodo cuadriculados en donde se van sembrando en cada cuadrito los granos de lo que quieres cultivar, las semillas de lo que quieres cultivar. Entonces, se vigila y se riegan, se cuidan muy bien, pero todos juntos, y va saliendo la plántula, y cuando ya tiene la suficiente estatura como para trasladarla al resto del suelo, la chinampa, entonces ya se distribuye y sigue el proceso de crecimiento de las plantas, que son básicamente hortalizas y flores. Y que en buena medida se siguen proveyendo, sigue abasteciendo mercado local. Sí, antiguamente inclusive había muchos otros cultivos, maíz y tomate y muchas otras cosas, pero actualmente es hortalizas y flores. Pero de todas maneras sí, eso va a dar a los mercados de la Ciudad de México. Durante toda la época virreinal y todavía hasta principios del siglo XX, había canales que llegaban hasta el mero centro de la Ciudad de México, con todos los productos de Xochimilco. Hay muchísimas presiones. Tú mencionaste ya el problema de deterioro de las chinampas. Cuando ustedes plantean rescatarlas es porque iniciaron ya un trabajo de diagnóstico. Sí. 2005, 2006, tú participaste en un proyecto para una pequeña zona. Sí, fue un piloto, sí, fue una especie de experiencia preliminar para ver cómo se podía catalogar las chinampas, porque no había antecedentes de que nadie se hubiera dedicado a catalogar chinampas. Catalogarlas, es decir, son estas y están en este estado y sirven para esto. No, cada una tiene una ficha de catalogación donde dice dónde está, con coordenadas geográficas, dónde está esa chinampa. Hay fotos que van en la cédula que se pegan, así es la chinampa. Hay croquis que dicen está así y asado, y tiene una serie de campos para llenar que se mandan a una base de datos para después ver cuáles son los resultados. Entonces ese es un catálogo de chinampa por chinampa. Arrancaron con creo que más de 500, una cosa 540 así. en 90 hectáreas, que fue nuestra primera experiencia. Eso lo hicimos en un convenio de colaboración con la Delegación Xochimilco y la UAM Xochimilco. Y en 2014 ahora retoman para un polígono mayor. Mayor, sí. Todo el polígono de Patrimonio Mundial. ¿Hasta dónde están ustedes esperando llegar con esa catalogación y para cuándo estaría lista? Está prácticamente lista, la estamos entregando ya los últimos toques porque ya dimos unos avances anteriormente, pero estamos ya con muchísimos más información, detalles de cómo está todo lo que hay dentro del polígono, no solamente las chinampas, sino también los monumentos históricos que se conservan en 12 poblados, en qué estado se encuentran. Que son parte de la que son zona parte del patrimonio cultural, claro. Eso también se cataloga. Bueno, eso ya está catalogado, eso lo cataloga el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nosotros lo que estamos haciendo es comparar lo que catalogó el instituto con lo que vemos ahora, cómo está el estado de conservación que guarda.
Las chinampas también damos un dictamen chinampa por chinampa en qué estado de conservación se encuentra. Porque si tú quieres conservar el patrimonio, tienes que comenzar por decir, bueno, primero, ¿dónde está? Y segundo, ¿y en qué estado se encuentra? Pensando en lo que encontraban en este estudio piloto de 2005-2006. Sí. Y pensando en lo que ahora, digamos, 8 o 9 años después están encontrando. Sí. ¿Cuáles aparecen como las prioridades de conservación? ¿Y qué tanto cambió, por cierto? Porque es posible que lo que ya habían catalogado después de 9 años tampoco esté en la misma situación. Cambian. Una chinampa puede cambiar de un mes a otro. Un canal puede que lo encontramos, por ejemplo, lleno de obstrucciones o seco, lo que sea, de repente regresamos y ya lo limpiaron y ya tiene ¿Qué agua. se están encontrando entre lo de ahora y lo de hace Es muy 8 dinámico, años? es muy dinámico, 9. pero en general sí tiende a agravarse los problemas. Te doy una idea. Cuando catalogamos las primeras 90 hectáreas, encontramos que, por decirte algo, el 30% de los canales de la red canalera, ya solamente el 30% era navegable, que es importante, porque había otro porcentaje que estaba obstruido, o porque tenía muy poquita agua, o porque ya estaba seco el cauce, o lo más grave de todo, porque ya esos cauces se han rellenado de tierra, se han cegado. ¿Se han rellenado de manera consciente? Claro. ¿Por qué? Por falta de agua. Es decir, el problema de Xochimilco es falta. El agua que hay en Xochimilco es agua que viene de la planta de tratamiento de aguas del Cerro de la Estrella. No es agua de manantial. Que es la gran ironía de una zona abastecedora de agua históricamente hablando. Así es, así es. Estamos ya en el tema del agua, teníamos que llegar a él. En pocas palabras, ¿cómo explicar lo que está sucediendo con el agua y la conexión precisamente con esto que tú mencionabas, digamos, la superficie chinampera y la forma de vida todavía existente en esa zona? Sí. Mira, aparte de muchos otros problemas, por ejemplo, la presión urbanística, que es tremenda, que quisiera crecer sobre esa zona. Crece, no se ha detenido. Pero bueno, pero el hecho de que esto sea patrimonio, polígono de patrimonio, algo la defiende. Pero el problema principal después de ese es todo lo que es el manejo del agua en la cuenca y en todo el Valle de México. ¿Por qué? Porque se está asumiendo las partes centrales de lo que eran los lagos y entonces eso causa hundimientos diferenciales en las cuales las chinampas ya cada vez se están inclinando más y entonces así ya no puedes tener chinampas porque se te va todo el agua para un lado y entonces ahí aparecen las chinampas inundadas. Todas las chinampas inundadas están al norte de las zonas chinamperas que estamos catalogando y al centro de lo que fue el antiguo lago. O sea, en el centro, si te estoy entendiendo bien... Es donde más se hunde. En el centro es donde más se hunde y el problema entonces central, local, digámoslo así, está interconectado con la problemática de manejo hidráulico de todo el valle. Sí, porque eso se está asumiendo, porque de ahí del fondo de esas antiguas cuencas se está sacando todo el agua para dar de beber. Cada vaso de agua en la Ciudad de México que te tomas, las 2/3 partes vienen del subsuelo, es decir, de estos fondos de los antiguos lagos, y la 1/3 parte viene de afuera, de las cuencas de afuera, Lerma, Cutzamala, todo eso. De vuelta entonces al tema de las prioridades de conservación. Sí. ¿Cuáles están ustedes realmente todavía sin concluir esta nueva catalogación? Sí. Pero ¿hacia dónde van ustedes enfocando las baterías, las propuestas de acción en materia? Pues creo que en algunos casos tenemos que hablar de conservación y en otros de restauración, ¿no? Así es, así es. La siguiente etapa es un plan de manejo. O sea, con lo que estamos terminando ahorita es un buen diagnóstico, pienso yo, para reformular o actualizar un plan de manejo que se hizo en 2006 y que por distintas razones no ha dado muchos resultados. Ha dado algunos resultados, pero dista mucho de los resultados que se propuso. Pensamos que ahora digamos, con en 2006 ahora tú dirías las cosas
Han evolucionado. Estabilizaron hasta cierto punto, pero no significativamente. Siguió creciendo el deterioro. Sí, claro que sí. O sea, ni siquiera estamos en una situación de estabilizar. No. Entonces, sí, hay que detener. Para empezar hay que detener, hay que estabilizar y después empezar a recuperar lo más que se puede. Y como tú dices, bien, restaurar. Empezar a restaurar. Por ejemplo, una de las cosas que se puede restaurar, y es lo que mucha gente a veces le explicamos y no lo entiende a la primera. Si tú vas a Xochimilco, las chinampas de Xochimilco, pues ahí hay canales, ya hay aguajotes, y ahí están chinampas. Pero lo que hay son grandes islotes con unas poquitas chinampas y lo que han perdido ahí es lo que nosotros llamamos la red canalera fina. O sea, la circulación interna. Exacto, son los canalitos de trabajo que eran con los que se trabajaban las chinampas. Y que sí tenemos... Que era la manera de acceder a ellas, sembrar y creo que originalmente también regar, ¿no? Sí, claro, y de ahí del fondo de los canales sacaban la tierra para formar los almácigos, que era una tierra muy orgánica. Esa sería una de las prioridades de restaurar, ese tejido fino canalero. Claro, la red canalera fina, como nosotros le llamamos, hay que reponerla tanto en Xochimilco como en Tláhuac. Y en Milpalta, en Mixquic, el problema es más grave, porque ahí sí falta mucha agua. Están los canales, están los cauces, pero ya no hay agua. ¿Qué receptividad, qué participación hay por parte de los chinamperos en este trabajo de restauración y luego de conservación? Sí. Mira, afortunadamente desde que comenzamos estos trabajos en 2005-2006, entramos en contacto con ellos porque nos dimos cuenta que sin la ayuda de la misma gente que son chinamperos, nunca íbamos a poder entender ni lo que estaba pasando ni terminar el trabajo, porque ellos nos facilitaron muchas cosas, nos ayudaban a pasar los canales, en fin, nos orientaban mucho. Y hemos seguido en contacto con ellos. Entonces hacemos seminarios, ya llevamos 4 seminarios, este año va a ser el 5º seminario de conservación de chinampas y paisajes culturales, allí en la UAM Xochimilco, en donde los invitamos a ellos también, o sea, no lo hacemos exclusivamente un evento académico, sino que participen ellos y vienen y se explayan y nos dicen y nos abren mucho los ojos de cómo ven ellos los problemas, y para nosotros eso es esencial. Pregunta ineludible, creo, ¿qué se requeriría en este esfuerzo, el cual la UAM se reincorpora o revitaliza su participación y necesita, por supuesto, integrar muchas otras dimensiones, la parte económica, la parte social, antropológica? ¿Cuál sería la necesaria participación de las autoridades, de la delegación, del Distrito Federal, del sistema de aguas de la Ciudad de México? Bueno, mira, sí tendría que aclarar, porque lo debí haber aclarado hace rato, que todo este estudio que estamos haciendo ahora se está haciendo gracias a otro convenio de colaboración entre la autoridad de la zona patrimonial en Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, que depende directamente del jefe de gobierno del Distrito Federal, y la UAM Xochimilco. Entonces es un convenio de colaboración en el cual nosotros participamos, digamos, como técnicos de Xochimilco, como académicos de Xochimilco, para que se logre este estudio. Una vez concluido el diagnóstico, ¿qué se estaría esperando en términos, no sé, de programa delegacional, en términos del programa de la autoridad patrimonial, en términos de compromisos o de coadyuvancia del sistema de aguas de la Ciudad de México? ¿Cuáles serían, digamos, un poco así, eso lo tiene la carta a los Reyes Magos? Eso lo tiene que hacer la propia autoridad, porque ella tiene las atribuciones de conectarse con los distintos niveles, tanto federales como dentro del gobierno del Distrito Federal, delegaciones y otras instancias, otras secretarías, por ejemplo, la de tecnología o la de medio ambiente, que son importantísimas aquí. Bueno, pues ella más bien esta autoridad tiene una función coordinadora, ¿no? Que me parece que está bien, alguien lo debe de hacer. ¿Cuál sería, tenemos ya que ir cerrando, pero cuál sería el mensaje central que tú quisieras o podrías transmitir a propósito del rescate de la zona chinampera y en general
de la zona patrimonial de Xochimilco. ¿Qué hace falta? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué es importante que la gente sepa? Hace falta tener una conciencia, cada uno de los habitantes de la Ciudad de México y del Valle de México, yo diría, de cómo manejamos el agua, porque el agua es esencial para poder rescatar bien las zonas chinamperas. Y la estamos desperdiciando porque la estamos sin aprovecharla para nada, sin reciclarla suficientemente, la estamos tirando fuera del Valle de México y ese es un desastre, ¿no? Entonces yo sí creo que si no hacemos todos conciencia, no es nada más problema de las autoridades, sino también de presión social de cambiar la forma de manejar el agua en el Valle de México y en la Ciudad de México. Es un problema que entonces escapa a Xochimilco. Así es. Y que por otro lado, probablemente en la medida que se empiece a resolver es porque estamos también resolviendo parte de los otros problemas acuciantes también de agua que tenemos en Ixtapalapa y en otras zonas del Valle de México. Así es, Carlos. Muchas gracias, Alberto. Creo que aquí vamos a tener que cerrar. Me parece que es un tema en el cual hay que insistir sobre el significado que tiene. Sí. En muchas partes del mundo parece que las cosas están caminando hacia cosas que Xochimilco ya tiene, ¿no? La agricultura urbana, el abasto local, la interacción con el entorno cercano. En Xochimilco eso existe, se está perdiendo y parece que no lo estamos valorando. Y repito, existe desde hace 1000 años y no lo apreciamos eso. Con el agregado exacto de nuestra herencia cultural. Creo que sería muy importante. Es importante lo que están haciendo. Me parece importante también que le demos seguimiento y a la iniciativa esta que está retomando la UAM Xochimilco y que va mucho más allá, por supuesto, de la universidad. Claro que sí. Gracias por estar participando. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Es el doctor Alberto González Pozo, académico de la UAM, especialista en temas de Xochimilco. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en nuestro próximo Café de Altura.